Bien, bueno, buenas tardes. Como vimos la semana pasada, estábamos en el capítulo 4 de trabajo productivo y trabajo improductivo, terminándolo, y nos quedamos en el apartado 19. Hasta ahora habíamos observado cómo Marx polemizaba con otros economistas de su época y criticaba sus distintas visiones con respecto a Adam Smith. Ellos criticaban a Adam Smith y Marx lo que hacía era, en cierto modo, salir en defensa de Adam Smith, aunque también le criticaba. Entonces, la mayor parte de los problemas que observábamos por parte de otros economistas era que no entendían el trabajo productivo e improductivo como una categoría propia de la economía política, sino que le daban un sesgo moral. Es decir, no entendían que realmente se caracteriza un trabajo por ser productivo o improductivo en la medida en que crea una riqueza social, sino que le daban un sentido mucho más moral, mucho más utilitario con respecto a la sociedad. Por lo tanto, les costaba entender o directamente rechazaban el hecho de que un sacerdote o un rey pudieran ser una clase improductiva. Es decir, que en última instancia no creasen riqueza social, por muy útiles que luego se les pueda considerar en la sociedad. Bien, hago este pequeño resumen para ponernos un poco en situación. Aquí precisamente nos vemos en el apartado 19, en el cual es muy breve, solo una página, y se critica la posición del reverendo Thomas Chalmers, que resulta ser un fanático malthusiano. Es un hombre que, bueno, pertenece es un eclesiástico, pertenece a la Iglesia anglicana, y por supuesto, desde su perspectiva, bueno, pues muchos de estos trabajos que Smith considera improductivos no se les puede catalogar como tal, dado que son muy importantes para la sociedad. Él, como cura, reclama altas tasas impositivas para evitar el hambre de los eclesiásticos, es decir, para engordar sus ya abundantes arcas y su modo de vida. Para él, opina que la economía política es una actitud, adopta una actitud rigurosa y hostil contra la institución contra la Iglesia, contra la institución eclesiástica, y que no ofrece la menor duda de que ella ha contribuido notablemente a la distinción de Smith. Es decir, para Chalmers, la distinción que hace Smith entre trabajo improductivo y trabajo productivo, donde el improductivo se relaciona con trabajos que no generan mercancías o productos duraderos y vendibles, mientras que el productivo sí lo hace. Esta distinción ha atacado para Chalmers a la institución de la Iglesia anglicana, de una forma muy dañina además. Obviamente este señor se siente ofendido y ve cómo su posición se pone en entredicho, de tal forma que al ver cómo sus medios de vida pues, peligran, obviamente alza una crítica. En este sentido, Marx es bastante claro cuando, bueno, no le da muchas vueltas y nos dice finalmente, por lo menos este cura es franco y sincero. Es decir, por lo menos este señor nos reconoce que lo que él desea son mayores impuestos para que así mayor parte del producto social, de la riqueza de la nación, se dirija hacia los curas y la clase eclesiástica. No hay mucho más que rascar en este apartado 19. El último apartado, bastante interesante, comienza como empezó el 11, en cierto modo, y es volviendo a Adam Smith. Al final, como decía inicialmente, este capítulo trata sobre los críticos contra Smith, dado que Smith es el primero que establece, bueno, aquel que establece una distinción entre trabajo productivo e improductivo de cierto rigor científico, que en cierto modo recoge las problemáticas de la distribución social del trabajo. Entonces, aquí Marx nos indica que Smith saca a relucir en ciertos pasajes su odio hacia las clases improductivas, a reyes, ministros, curas, que para él son los mayores tiradores de la riqueza social, son aquellas partes de la sociedad que más dinero malgastan de una forma peyorativa, claro, no lo emplean de forma productiva, sino que lo gastan en lujos. Y que encima se queja de que estos mismos señores aplican prohibiciones contra los particulares, contra individuos de la sociedad que perfectamente podrían dar un mejor uso a este dinero. Entre estas clases, Smith reconoce que algunas de ellas tienen un papel importante en la sociedad, que son útiles. Y esto es algo que veíamos en apartados anteriores. Se decía, claro, es que el juez es útil. Bueno, obviamente el juez
representa un alto grado de utilidad para la sociedad y sobre todo para la sociedad capitalista, en la cual hay que dirimir problemas de derechos de propiedad. Pero este juez, en última instancia, a la hora de observar la riqueza de las naciones, no está produciendo una riqueza material vendible, no está generando un trabajo que dé dinero. Por lo tanto, para Smith, juristas, médicos, hombres de letras, músicos, comediantes, bufones, todos estos trabajos representan trabajos improductivos. Sostienen la sociedad y viven a costa del trabajo productivo. Es decir, si bien tienen una función social, en última instancia, su ingreso, el sustento de estos trabajos, proviene del trabajo de otros trabajadores que, en efecto, sí son productivos. Este discurso representa la posición de una clase burguesa que todavía no se ha hecho con el poder. Y es que la clase burguesa, en la medida en que toma las riendas del Estado y se hace con los viejos aparatos del feudalismo, se une en uña y carne con estos aparatos del Estado que Smith considera improductivos. Es decir, esta es la posición y la perspectiva de una clase burguesa que todavía se halla en el campo revolucionario, que todavía no ha tomado el poder o por lo menos no se ha hecho con él de una forma completa. Dado que, en la medida en que la burguesía toma por completo el Estado, el viejo Estado feudal, su perspectiva de la situación cambia completamente. Es decir, en tanto que la burguesía toma el Estado, reconoce sus estamentos ideológicos como carne de su carne. Reconoce al antiguo rey, al antiguo juez, al antiguo cura, a los que criticaban, como elementos fundamentales de su nuevo orden social, de su nuevo orden de dominación. Es decir, les reconoce como miembros de la propia sociedad burguesa, a pesar de que antes les llamaba improductivos. Claro, los está acomodando en el nuevo sistema y debe legitimarlos. Y los legitima en la medida de que el rey, el cura, el juez, ahora sirven para afianzar el poder burgués. Lo que antes se atacaba porque no generaba riqueza, ahora se reconoce como trabajos productivos en la medida en que hay que justificar estas tareas porque sirven para afianzar y mantener el dominio de la nueva clase burguesa. Hay que pensar que cuando la clase burguesa toma el poder, lo hace a través de procesos revolucionarios, es decir, procesos de lucha social que bueno, suponen dificultades para el conjunto de la sociedad y no es un poder completamente afianzado. Bien. Asimismo, Adam Smith también nos dice que el esclavo es incapaz de crear riqueza o no en la misma medida en que lo hace un trabajador libre. Y en este sentido se une a otros pensadores, ¿no? Smith lo que nos dice es que si un esclavo por cualquier casualidad tiene una gran idea para hacer más eficaz el proceso de trabajo, lo más probable es que el amo desestime su idea. Entonces, por ejemplo, nos habla del carácter de las minas húngaras frente a las minas turcas, donde los húngaros utilizan el empleo de trabajadores libres y las turcas emplean la mano de obra esclava. Y señala cómo las minas húngaras pues, son bastante más productivas que las turcas. ¿Por qué? Porque se considera que el trabajo de los hombres libres es superior. Es superior en la medida en que permite adaptar nuevas ideas a la producción o en la medida en que los trabajadores están más motivados o lo que sea. Smith se une a Locke afirmando que el carácter perecedero de otros bienes, el dinero, es decir, que el dinero es superior a otros bienes en la medida en que es un amigo seguro, en que no es perecedero, en que dura a lo largo del tiempo. Claro, los metales representan una forma tangible e imperecedera del valor. Su acumulación es otra forma de enriquecimiento. Gracias al dinero, el valor de cambio adopta una forma independiente, es decir, el dinero permite que el valor de cambio y el valor puedan funcionar de forma independiente a los productos concretos. Entonces, la distinción de Smith sigue la misma lógica que se da con el dinero en este aspecto a la hora de diferenciar el producto entre si es duradero o no. De tal forma que aquel trabajo que produce bienes duraderos sería productivo y aquel que produce bienes que se consumen en ese mismo instante no sería productivo, sería improductivo. Y el segundo aspecto que señala Marx sobre la teoría de Smith es el carácter vendible del objeto del producto del trabajo. Es decir, si el trabajo genera un bien que es
duradero y que al mismo tiempo es vendible, es decir, es susceptible de ser enajenado y de crear dinero con su venta, entonces este trabajo es productivo. Así que nos dice Marx, la distinción que hace Smith entre mercancías y servicios es la misma que hace el sistema monetario entre el oro y la plata y las demás mercancías. También aquí nos encontramos con la acumulación, pero ya no bajo la forma de atesoramiento, sino bajo la forma real, la reproducción. Es decir, para Smith, el dinero que genera el trabajo que genera más dinero es el trabajo productivo. A saber, el trabajo que produce un bien tangible, duradero y que puede ser vendido sería un trabajo productivo. Claro, aquí lo que se hace es criticar en cierto modo la visión estrecha del sistema monetario, de sus defensores, en la medida en que lo que se afirma es que estos no ven la realidad completa de la situación, es decir, que la riqueza no está en los metales preciosos estrictamente, sino en la acumulación de trabajo, en la capacidad de acumular trabajo objetivado, lógicamente, en mercancías u otro tipo de bienes. Bueno, otro tipo de bienes serían otras mercancías en cualquier caso, ya sea mercancía dineraria, es decir, dinero, patrimonio, capital, lo que fuere. La cuestión aquí, y es lo que Smith observa y no observan sus críticos, es que lo que importa es la acumulación de trabajo ajeno, de trabajo enajenado. Y por lo tanto, y este es el asunto curioso, es que se produce una similitud con el sistema monetario. Es decir, lo que sirve en el sistema monetario le sirve para Smith para hacer la misma distinción entre trabajo productivo e improductivo. La cuestión es que, claro, como ya digo, Smith va más allá. Por lo tanto, el sistema monetario no es el fundamento, sino por el contrario, el sistema monetario es una representación del fundamento. Es decir, el fundamento, como ya digo, es la acumulación de trabajo enajenado, de trabajo de otras personas convertido y objetivado en una mercancía. Por lo tanto, vemos aquí que el fetichismo de la mercancía, la cosificación de las relaciones de producción en las mercancías, es también el fetichismo del dinero. Como ya decía antes, la realidad de la creación de riqueza que se da en el proceso productivo se refleja a sí mismo en el sistema monetario. Entonces, nos dice, en el fondo, Adam Smith dice lo mismo que a monetario. En uno y otro solo es productivo el trabajo que produce dinero. Es decir, solo es productivo el trabajo que reproduce el capital, que sirve para crear más oro y plata. Mediante la venta, claro. Para Smith es trabajo productivo solamente aquel que produce dinero a quien lo compra. Es decir, es productivo para el capitalista el trabajo que le permite vender una mercancía y con esa mercancía obtener oro y plata. Es decir, comprar trabajo para obtener dinero. Con la diferencia de que él reconoce el carácter del dinero en todas las mercancías a pesar de su envoltura. Mientras que el sistema monetario lo reconoce en la mercancía que cobra existencia independiente propia del valor de cambio. Es decir, como decíamos antes, Smith observa en la riqueza el valor más allá de su envoltura, más allá de su representación monetaria. Smith se está fijando en el trabajo como fundamento para crear riqueza en la sociedad. Entonces, diríamos que el sistema monetario no comprende cómo puede crearse más riqueza. Dinero del consumo de riqueza, perdón, dinero del consumo de riquezas. Es decir, el sistema monetario no comprende cómo, consumiendo trabajo y materias primas y medios de producción en general, se puede crear más riqueza. Esto es porque no observa que el verdadero valor de cambio no es el propio dinero, sino el trabajo abstracto. Como decíamos antes, el verdadero fundamento del dinero es el trabajo de otros individuos, ¿no? El trabajo enajenado. Bien, esto sería un poco el final, ¿no?, de este apartado y el conjunto de ideas más importantes. A destacar la parte en la que se comenta cómo Smith representa la burguesía que todavía no ha tomado el poder y por lo tanto todavía se encuentra en el lado revolucionario de la perspectiva. Y esta posición revolucionaria todavía le permite observar que la riqueza no se halla en el dinero o el trabajo productivo e improductivo, no se diferencian por una cuestión moral o utilitaria, sino que se diferencian por una cuestión de la capacidad de producir más valor, de ampliar el valor de la economía. Es decir, de comprar ese trabajo
y mediante su compra y consumo, principalmente su consumo, lograr una ampliación del capital, lograr una venta que reporte más dinero para continuar la reproducción del capital, para continuar la producción. Entonces, lo fundamental es que Smith, desde su posición revolucionaria, es capaz de observar cómo algunos tipos de trabajo permiten acumular riquezas. No es el oro o la plata la verdadera forma en que se manifiesta la riqueza. Es una de sus formas. Pero su forma esencial es el trabajo, es su sustancia. Y el oro o la plata son solamente envolturas de la misma. Obviamente son envolturas que tienen una función muy importante, que tienen un papel fundamental y que son, como decíamos antes, un amigo seguro. Pero también es envoltura del valor y de la riqueza el trabajo en la acción, el trabajo que se está consumiendo, el capital acumulado, las mercancías que están en el almacén. Todo ello son formas del valor que, obviamente, su función es convertirse en dinero, pero que ya albergan en sí mismas riqueza. Como ya digo, y para resumir, la diferencia aquí, la capacidad de Smith y de Marx de observar este fundamento del trabajo productivo e improductivo que se halla en el trabajo y en el trabajo social. Es decir, no en todo tipo de trabajo, sino en algunos tipos de trabajo que sirven para su posterior venta y ampliación del capital, de la producción capitalista. Este es también el punto de Marx y la verdad es que Marx, a la hora de definir trabajo productivo e improductivo, va un poco más allá que Smith, en el sentido de que Smith es bastante crítico con trabajos como los médicos, los bufones, los comediantes, todo lo que serían servicios, y para Marx la definición no es tan limitada, es decir, en Marx sí que encontramos una definición similar a la de Smith, en el sentido de que para Marx es productivo el trabajo que es necesario para producir mercancías, pero no se limita a mercancías que se especifiquen por su durabilidad. Es decir, el transporte, nos dice Marx, es productivo, en la mayoría de casos, no en todos, y es una mercancía que se consume en el acto de su producción. Cuando yo me muevo de Berlín a Rotterdam en un ferrocarril, ese transporte es una mercancía que estoy consumiendo al mismo tiempo que es producida. Igualmente, no por el hecho de que yo me tome una cerveza y me coma un bistec en un restaurante y los consuma en el acto, no por ello eso excluye que el hecho de cocinar esa comida y de servirme esa bebida no sean también acciones propias del trabajo productivo. Estas serían, en cierto modo, algunas de las diferencias que encontramos entre Smith y Marx. Pero bueno, no me quiero extender más aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, que por favor la haga ahora, y si no, pues doy paso ya a la exposición de Unai. Dadle al muñequito para pedir la palabra, para levantar la mano, y si queréis hacer alguna pregunta, pues eso, le dais ahí y os damos la palabra. Vale, de mientras voy subiendo yo la presentación. El muñequito que se refiere para los nuevas aparece abajo, al lado del perfil de usuario, y pone levantar la mano. Para aclarar a la gente nueva que acaba de entrar, que está en participantes, que no tiene acceso al chat ni a la voz, porque como ya entró gente a molestar en su momento, pues está puesto preliminarmente así, luego damos acceso a chat y voz. Bien, parece que nadie tiene dudas en cuanto a estos apartados, entonces, bueno, espero que se haya entendido. Perdón si en algún momento se ha cortado o ha habido algún ruido de fondo, pero son gajes del oficio. Y bueno, suerte Unai y te doy paso a
a ti en cuanto puedas presentar. Yo tengo todo ya subido. Perfecto, mucha suerte. A ver, espera un segundo. Compartir ahora. Vale, ¿veis bien la presentación? Sí. Un segundo. Se ve perfectamente. Vale, cuadro cámara. Pues hoy nos tocaría, después de terminar el apartado de trabajo productivo y improductivo, 3 capítulos. No son muy extensos, a ver si nos da tiempo de terminar los 3, si no probablemente el último y el más interesante habría que dejarlo para la siguiente semana. De todos modos, vamos a intentar terminarlo. Algunas cuestiones metodológicas. Como el primer y el último capítulo son bastante cortos, el primero no tenía más que 3 hojas, hago la exposición del primer capítulo y luego posteriormente pasamos a dar palabras para no entrar con el siguiente, que es el más largo. Y cuando empecemos con el siguiente, si queréis comentar algo a lo largo de la presentación, lo mejor será que levantéis la mano, que pongáis cosas por el chat, y me imagino que, pues, que gente más capacitada que yo os contestará, pero porque la explicación es mucho más larga, mucho más extensa y más compleja. Así que voy a empezar. Vale, el capítulo 7 va sobre Necker, es muy corto, no son más que 3 hojas, pero son realmente interesantes. Va a pasar, vale. El capítulo, el subtítulo del capítulo, Marx lo llama de la siguiente manera, ¿no? Dice que intento de presentar el antagonismo entre las clases bajo el capitalismo como el antagonismo entre la riqueza y la pobreza. Esa sería la tesis principal de Necker y el subtítulo que le da Marx al capítulo. Necker en sus obras, en sus libros, expone cómo el desarrollo de las fuerzas productivas hace que cada vez se necesite menos tiempo para producir el valor que va a corresponder al salario del obrero. Es decir, si, por poner un ejemplo práctico, trabajo en una fábrica, si podéis no tocar la presentación, gracias. Por ejemplo, por un ejemplo práctico, si yo trabajo en una fábrica 2 horas produciendo valor por 20 y yo cobro salario 10, de salario 10, y estaría la primera hora produciendo para mí, la segunda hora produciendo excedente que no me quedaría yo, con el desarrollo de las fuerzas productivas, con más máquinas, más maquinaria que me permiten hacer más trabajo, estaría, y ahora sería en el mismo tiempo, crear un valor equivalente a 30, yo podría, yo estaría invirtiendo ahora menos tiempo en producir ese valor que va a corresponder a mi salario. Y Marx dice que para Necker no es tan importante el explicar cómo este proceso contribuye en la acumulación del capital, sino que cómo este proceso desarrolla el antagonismo entre la pobreza y la riqueza dentro de la sociedad. También dice que Necker, que este trabajo sobrante, este trabajo, ese excedente que no es retribuido a la clase productiva, se invierte en otra esfera de la producción, o bien también se puede invertir en la producción de artículos de lujo, que van a ser artículos duraderos y acumulables a lo largo del tiempo por esa clase que se queda el excedente del trabajo, por la clase capitalista, lo que viene al incremento de la desigualdad dentro de la sociedad. Esta explicación la daba Necker. Marx dice que a grandes rasgos lo importante de Necker es que él ve que la riqueza de las clases no trabajadoras es el plus trabajo, ese trabajo de más que ha estado trabajando el obrero, que no le es retribuido. Luego explica por qué. Aquí Marx dice que Necker solo tiene en cuenta la plusvalía relativa, es decir, aquella que tiene en cuenta únicamente la reducción del tiempo de trabajo necesario para producir el valor, para crear el salario, y cómo se va disminuyendo
ese tiempo de trabajo, y para él la productividad equivaldría a esa reducción de trabajo para producir determinado resultado. Marx continúa poniendo algunos pasajes más importantes de la obra de Necker, en el cual él dice que este antagonismo de clases no es algo puntual, sino que tiene una historicidad que se ha tenido que desarrollar a lo largo de la historia, con unos precedentes. Luego veremos cómo explica esto de la naturaleza y los bienes que duran, pero dice que tiene que tener una historicidad y que en ese proceso hay una clase que no tiene otra opción que seguir permaneciendo a esa clase porque está determinada por leyes sociales anteriores a ella, ¿no? Han nacido en determinadas leyes sociales que se les imponen en el momento que nacen y que se ven obligadas a vender su fuerza de trabajo por un salario mínimo, un salario medio, sin otra opción. ¿Y por qué no tiene otra opción? Una sería por el imperio de sus necesidades, es decir, esa gente necesita trabajar y vender su fuerza de trabajo si quiere comer, o sea, él necesita comer, necesita subsistir, necesita hacer una reproducción suya, de su familia, etcétera, y por otro lado también se pagan esos salarios mínimos por la competencia entre ellos, ¿no? Porque hay un gran número de gente que compone este grupo, esta clase, que va a competir por puesto de trabajo y por esa subsistencia. Ahí se acercaba un poquito a la visión al concepto que denominamos ejército industrial de reserva, y Necker ya se acercaba un poco. El proceso que explica Necker que sucede en la sociedad para el incremento de la desigualdad entre la riqueza y la pobreza sería el siguiente. Es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas, el de las máquinas, el de la ciencia, el de los modos de producción, etcétera, simplifican las artes mecánicas. Hacen que el trabajo se simplifique. Hace falta cada vez menos especialización para trabajar, para producir. Ha reducido el trabajo a algo simple, lo que equivale a menos gastos de explotación. Con menos gastos de explotación va a haber más renta y que se va a poder, y a su vez va a haber más descubrimiento, más innovación tecnológica, que a su vez va a generar nuevos avances en la ciencia, nuevos avances en la producción, en las fuerzas productivas, un desarrollo en las fuerzas productivas que va a generar otro ciclo. Y así era como Necker explicaba cómo una sociedad aumentaba la desigualdad entre la riqueza y la pobreza. Me parecía bien meter este apartado del libro que dice que no hay que perder de vista que los salarios asignados a todos los oficios no requieren un tratamiento especial, no es algo simple, como hemos comentado, que vayan siempre en consonancia con lo que cuesta el sustento necesario para el obrero. De este modo, la rapidez en la ejecución, cuando los conocimientos se han generalizado, no redunda en beneficio de los trabajadores y solo sirve para incrementar los medios destinados a satisfacer los gustos y vanidades de quienes disponen de los productos de la tierra. Es decir, está explicando cómo en esas condiciones de producción el trabajo simple, la simplificación del trabajo contribuye en beneficio del capital. Pero bueno, eso siempre bajo estas determinadas producciones, porque de hecho en otra sociedad o en una sociedad socialista el hecho de se podía trabajar incluso 2-3 horas con el trabajo, con el desarrollo de las fuerzas productivas con el que contamos actualmente. Luego, la naturaleza con la producción podemos coger cosas de la naturaleza, bienes de la naturaleza, convertirlos en bienes duraderos, valiosos, que sirven para la acumulación de la clase poseedora de los medios de producción. Es decir, esos artistas pueden acumular, como decía Necker, pues bienes naturales, cuadros, cosas valiosas que incrementan la desigualdad. Y prácticamente lo que dice Necker es eso. Ahora se mete a explicar un poco la división que genera eso entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Marx mete dos apartados de su obra, que como el campesinado y
el artesano, cuando carecen de reservas, se ven obligados a trabajar hoy si quieren comer mañana. Es decir, no tienen otra. Si no trabajan hoy, no tienen comida, o sea, si no trabajan hoy, no tienen comida para comer mañana, y se mueren. Y el propietario, a su vez, como el propietario y el obrero, uno empeña su vida y la de su familia, y otro únicamente se limita a demorarse en el acrecentamiento de su lujo. Entonces, Marx dice que este antagonismo que existe entre la riqueza y la pobreza, a su vez genera una división entre ciencia y trabajo. Es decir, que la ciencia se va a enfrentar al trabajo como capital. Como capital. Marx vuelve a introducir en el capítulo un apartado de Necker donde dice que pues, el aprendizaje, la capacidad de aprender de los humanos, de desarrollar capacidades intelectuales es un natural, pero que hay que instruirla, que hay que enseñarla. Y no todo el mundo tiene la capacidad o tiempo para desarrollar su formación intelectual, incluso sus gustos, su personalidad, y también decía Negre, con un reparto de la propiedad en la sociedad, pues habría un reparto de saber en cuanto tiempo repartido, porque la gente tendría más propiedad, más tiempo y podría desarrollar sus capacidades. Pero mete otra vez la idea, que la veremos a su vez en el capítulo 7, hoy si nos da tiempo, como la mete Linket, pero él también habla que si no haces, por ejemplo, clase obrera o clase que no posee esos medios de producción, te ves obligado a vender tu fuerza de trabajo y no vas a tener tiempo para desarrollar. Y esto, a su vez, este proceso es un proceso que legitima el estado de las cosas actuales, el sistema actual. Vale, y por último, Marx dice que Necker se burlaba de la confusión de otros economistas, es decir, como le pasaba a los fisiócratas respecto a la Tierra, o todos los posteriores economistas con los elementos materiales del capital, que dice que lleva a glorificar a los propietarios de las condiciones de producción, no porque ellos mismos sean necesarios de trabajo de la producción y de la riqueza, que no lo son, sino porque lo son únicamente en estas condiciones que han sido dadas. Y esto sería el capítulo sobre Necker, que es el más corto. Si quieres comentar algo antes de entrar al siguiente capítulo, levantar la mano, escribir por el chat. Vale, pues habla David. Yo creo que sería el momento de ir pasando a la gente que está en participante para que pueda participar y decirle que no toque la presentación, para que puedan pedir voz y puedan meter por el chat. Y solo comentar una cosilla. Uno, que todos los subtítulos de capítulo que aparecen entre corchetes son de la RDA, pues no de Marx, pero por tener en cuenta que no es la frase literal de Marx, sino que es un subtítulo aclaratorio de la RDA. Y luego, bueno, la absoluta actualidad de esta glorificación de aquellos que tienen las condiciones de producción, como es un aspecto señalado por un economista de finales del siglo XVIII y es completamente vigente en el siglo XXI. Y aquí nos pasa a cada momento con los empresarios, con cada vez que se dice que generan empleo y toda esta cuestión y lo necesarios que son los ricos para que un país pueda desarrollarse y todo esto. Bueno, pues pasa, si no, a los participantes moderadores, y si alguien quiere comentar algo más. Bueno, mientras va subiendo, aclarar una cosa respecto al siguiente capítulo, que es más complejo, más largo. Entonces, para intervenir directamente mientras yo esté hablando, sin una pega, subir la mano o escribir por el chat. Y si alguien quiere resolver la duda, que seguramente hay gente que
la pueda resolver mejor. Vale, pues el siguiente capítulo es totalmente distinto al capítulo anterior y al capítulo siguiente. Previamente, en este libro, el protolibro 4, ya habíamos visto el capítulo sobre los fisiócratas, y ahora nos volvemos a encontrar con un fisiócrata, bueno, el fisiócrata por excelencia, que es Quesnay, y su trabajo principal, la tabla económica. Pues Marx en este capítulo se dedica a exponerla, a analizarla, a todos los procesos que se dan en la tabla, haciendo una similitud con, como veremos en un apartado, entre capitalista y obrero, etc. Así que vamos a ello. Bueno, el capítulo consta de 6 apartados. El primero de ellos sería la tentativa de Quesnay de exponer el proceso de producción y circulación del capital global, en el que únicamente en este apartado solo se incluye la tabla, que es la que va a ir desarrollando más a lo largo del capítulo. Yo no he puesto la tabla a lo largo del capítulo, pero he puesto esquemas que he hecho yo a mano para entender el capítulo, porque si no es imposible la comprensión solo de números y de ecuaciones únicamente leyendo. Así que los he incluido, pero básicamente también se refieren a la tabla. De todos modos, se preguntáis si hay alguna duda. Vale, el apartado 2 es la circulación entre arrendatarios y terratenientes. Reflujo del dinero a los arrendatarios, lo que no expresa reproducción alguna. Va a explicar el reflujo de dinero que pasa en la tabla a los arrendatarios en este primer apartado. Bien, Marx, en la tabla económica vemos cómo se expone que hay un total de 500 millones de producto bruto anual y cómo va a circular. Primeramente, de estos 5 millones de productos brutos, que corresponden a los 5 millones de productos brutos generados por los arrendatarios, luego al final también va a hacer esa corrección Marx a Quesnay, una parte, un quinto de este producto bruto va a entrar directamente al consumo de los arrendatarios. Bueno, aclarar primeramente que cuando se habla de arrendatarios, propietarios, clase estéril, de arrendatario o terrateniente, no se habla de individualidades, no se habla de un arrendatario a un propietario o a un productor, sino que se habla en su conjunto. O sea, se habla en la sociedad de la clase de todos los arrendatarios, de todos los propietarios o terratenientes, aparece cambiado, o de toda la clase estéril. Esto lo aclarará al final del capítulo, pero bueno, lo comento ya. Vale, pues el proceso sería el siguiente. Primero, el arrendatario pagaría 200 millones al terrateniente por el alquiler de la tierra. Por el alquiler de la tierra que le pertenece al propietario. Posteriormente, con estos 200 millones que le han sido dados al propietario, 100 millones los invertiría el propietario directamente para comprar víveres de subsistencia al arrendatario, a los que produce el arrendatario, que entrarían directamente al consumo del propietario, que los consumiría otra quinta parte de ese producto bruto. Y por otro lado, otros 100 millones del alquiler irían para esa clase estéril, esa clase que produce, la clase estéril, perdón si no lo he aclarado, es la clase que produce productos manufacturados. Y otro iría para ellos, para comprar productos, y sería otro intercambio. Posteriormente, esta clase estéril, esta clase que produce productos, pagaría esos 100 millones que los ha conseguido a través del propietario a los arrendatarios también para conseguir víveres y medios de producción, etc. Y vemos cómo refluiría el dinero a los arrendatarios. Ahora hay vienen de nuevo 200 millones, que es para Quesnay la renta. Vale, luego Marx aclara que no se pone en circulación parte alguna del producto anual, sino que únicamente hay una asignación, como hemos visto, rotatoria de toda la parte del producto bruto generado por los arrendatarios.
Vale. Avanzo. Cualquier cosa, paréis la presentación. Unai, Sí. que imagino que igual conviene hacer una explicación muy, muy rápida de qué es esta palabreja que puede ser un poco extraña de arrendatario, exactamente qué es, por qué se llama clase estéril a los que producen, que también es una cosa bastante particular, y por qué es eso, que tiene que ver eso con la fisiocracia y eso, un poco por si alguien no tiene tiempo de leer, que no suena muy raro, sino. Vale, bueno, si quieres explícalo tú, pero bueno, el arrendatario serían los que se dedican al campo, al cultivo, etcétera, al campesinado, que para los fisiócratas son los que producen valor, y esta clase estéril serían aquellos que producen productos manufacturados, las mercancías, etcétera, etcétera, y precisamente les llama clase estéril porque para los fisiócratas el valor se produce en el cultivo de la tierra. No sé si hay algo más. Y si no me equivoco, cuando se refiere a arrendatario y a clase estéril, se refiere a capitalistas, en el caso de arrendatario, capitalistas del campo, en el caso de clase estéril, capitalistas de la manufactura, pero en todo caso, Industriales. no al obrero mismo, sino a la persona industriales. que entonces el arrendatario le paga al propietario una renta, pero es siempre gente que está explotando fuerza de trabajo. Luego utiliza, en algún momento del capítulo, en vez de clase estéril, pues dice los capitalistas industriales, o aquí luego vas a utilizar el nombre farmer. Vale. Como hemos visto, el intercambio de mercancías entre arrendatario y propietario o terrateniente únicamente se limita a recobrar una parte de lo que ha pagado al propietario, cómo refluye el dinero al arrendatario. Y dice que el proceso de reflujo, ese proceso de reflujo que vuelve al arrendatario, que vuelve al farmer, no es solo un proceso de circulación, sino que también se trata, en estas condiciones se tiene que tratar de un proceso de reproducción. Y pone un ejemplo, es decir, si un productor se gasta 100 libras esterlinas, 80 de ellas las invierte en materias primas y 20 en víveres, siempre suponiendo que no añade al producto final más valor en trabajo que aquel que ha gastado en víveres, es decir, añade únicamente 20 de trabajo, genera un producto de 1000 libras. Se ha dado aquí el proceso de dinero, mercancía, dinero, que únicamente no es solo metamorfosis de MD, sino que también ha habido un proceso de reproducción. El dinero se ha cambiado por medios de producción, pero también se ha cambiado por medios, incluso medios de vida, para luego ser otra vez mercancía de dinero, ¿no? Se ha empleado la mercancía no solo para cambiarla por dinero, sino también para emplearla como valor de uso industrial, es decir, para conservar el valor y reproducirlo. Y vemos cómo se ha completado el ciclo MDM con reproducción. Muy bien. Dice que si el primer pago, es decir, el del alquiler del arrendatario a la tierra, se hubiese dado en especias, es decir, si yo produzco pues, 5 millones de, imaginaos, trigo únicamente, hubiese pagado en trigo, no se hubiese dado circulación monetaria alguna. Y que en ese proceso, que hemos visto, el dinero cumple dos funciones. Uno, para el arrendatario funciona como medio de pago al terrateniente, luego he hecho un esquema un poco con esto, luego lo explico mejor, y para el propietario, en cambio, ha servido como medio de compra. Lo ha cambiado directamente el dinero por la mercancía, ha hecho un cambio de dinero por mercancía, mientras que para el arrendatario ha sido un medio de pago porque tenía previamente la mercancía en su poder. Y con esto aclara que el momento de reflujo del dinero del reproductor que vuelve se da necesariamente donde quiera que se cambie ingreso por capital. Es decir, quien paga el ingreso,
tiene que haber recibido si es una parte de su propio producto, como hemos visto en el proceso ese 2,5 final que llega a los arrendatarios y que componen la renta para Quesnay. La renta o el producto para circular necesita, bueno, si contestáis, si alguien contesta al chat y yo sigo exponiendo, si alguien para la renta, o sea, ese producto para circular necesita un equivalente de igual valor en dinero, por la siguiente razón. Aquí, si el arrendatario paga 200 millones al propietario y luego el propietario pone el refugio del dinero, va a volver el dinero al arrendatario. En este primer proceso ha funcionado como medio de pago, porque ya tenía el arrendatario la tierra en su posesión, ya estaba produciendo, y en el segundo caso directamente se ha hecho un intercambio de dinero por mercancía. Entonces, la mercancía... que la mercancía no ha cambiado de mano, por ejemplo, en este caso, pero lo que sí cambia es el título de la propiedad. El título jurídico de que esta tierra, pues ahora tienes derecho a explotarla. Dice Romero, se ha cortado. Yo sigo hablando, no sé si a los demás escucháis. ¿Escucháis? A mí se ha cortado un segundito nada más, pero muy momentáneo. Vale. Pues en todo este proceso, la mercancía solo ha cambiado de mano una vez, que sería en este segundo intercambio de mercancía por dinero, y vemos como para mover 200, únicamente para mover 200 millones de producto bruto producido por el arrendatario, hemos necesitado 200 millones de dinero, o sea, un equivalente en oro, plata, créditos de banco, en papel moneda o lo que sea. Luego dice que si el arrendatario, si luego encima el arrendatario no tiene dinero para pagar de antemano al propietario, es decir, si no tiene ese dinero metálico para pagarlo de mano, tiene que hacer previamente un cambio de mercancía por dinero de esos 2,5 millones de producto bruto. Y aquí se darían incluso más cambios de dinero que mercancía que anteriormente. O se tiene que dar primeramente también un MD, una mercancía por dinero para conseguir dinero y acto seguido pagar al propietario en dinero. O sea, se daría un paso más en ese cambio en esa circulación. Vale, continúo. Aquí Marx pasa en el apartado 3, que se llama sobre la circulación monetaria entre capitalista y obrero. Tiene dos apartados, el A y el B, y explica dos cosas. La primera sería la frase absurda acerca del salario como adelanto del capitalista a los obreros, concepción burguesa de la ganancia como riesgo. Y Marx dice que es absurdo que el capitalista tenga que adelantar el dinero al obrero antes de haber convertido esa mercancía, haber hecho ese proceso de producción. Porque explica, primero, si una persona compra una mercancía para consumirla, no hay ganancia alguna, es decir, la consume. Y el capitalista, en cambio, paga al obrero después de haberlo consumido. Por lo tanto, aquí el dinero actúa, como hemos visto antes, como medio de pago. Aclara que se dice que el capitalista adelanta al obrero parte que le corresponde en concepto de salario, para así evitar que el obrero tenga que hacer ese arriesgado trabajo, lo mete como con sátira, ese arriesgado trabajo de convertirlo en el mercado otra vez en dinero, en ganancia. Que el capitalista hace ese trabajo, de brillantes, de intelectuales, que solo se enseña en las facultades de economía, de producir dinero, o sea, de cambiar la mercancía por dinero, conseguir venderla en el mercado.
y que por eso muchos dicen que es normal que por ese proceso, por esa dura tarea que hace el capitalista, es normal que el obrero pague algo al capitalista por ese proceso, y que eso serviría para explicar por qué el capitalista obtiene más ganancia que el trabajador. O sea, que echaría en tierra esta explicación, ¿no? La teoría de la plusvalía de Marx. Él mete esta puntillita, pero no sé si el capitalista compra la disposición de la fuerza de trabajo temporalmente. El capitalista únicamente lo que hace es comprar, eso es lo que dice, la fuerza de trabajo temporalmente, y el resultado de lo que produzca durante ese tiempo el obrero le pertenece íntegramente al capitalista. Entonces, dice que precisamente la ganancia al capitalista se da porque el obrero no le ha vendido el trabajo realizado en una mercancía. Es decir, los obreros no le han vendido a los capitalistas, se han incluido al teléfono móvil 20 de trabajo, no le venden 20 de trabajo, no se cambian equivalentes, sino que le ha vendido una mercancía, le ha vendido su fuerza de trabajo y el tiempo para disponer de ella durante un tiempo limitado. Si lo hubiese hecho del primer modo, es decir, de venderle lo que yo introduzco de valor a estas mercancías, no existe ganancia capitalista. Porque si recordemos la teoría del valor, los valores se cambian por las mismas cantidades. Y del segundo modo, al venderse su fuerza de trabajo temporalmente, durante ese tiempo el obrero produce un valor por encima del salario, o el trabajador produce un valor por encima del precio que ha vendido su mercancía al capitalista, produce más valor que su salario. Aquí he puesto una foto que más o menos lo representa, que dice, sale Marx, dice, lo descubrí Jenny, que la esposa de la explotación surge de la diferencia entre lo que vale la capacidad de trabajo y el valor de lo que produce. Los empresarios pagan el primero y se quedan con el segundo. Es un poco también una explicación rápida y de lo que es la plusvalía. Y dice Marx que cuando el proceso de producción o el proceso de comprar fuerza de trabajo a los obreros y producir y vender y obtener ganancia y tal, es un proceso continuo, de meses, del siguiente mes pasa lo mismo y pasa lo mismo, se genera una apariencia de que el capitalista paga al obrero parte de su consumo, o sea, parte de su producto adelantado. O sea, antes de generarlo. Pero precisamente lo que se quiere hacer es ocultar ese segundo proceso, es decir, el que el capitalista está comprando únicamente mercancía de fuerza de trabajo para disponer de un tiempo. Y Marx en el capítulo ahora introduce una metáfora de qué pasaría si ahora los obreros, en vez de vender su trabajo como mercancía, su fuerza de trabajo como mercancía para disponer de ella durante un tiempo, ahora se dedicarían, o sea, serían conscientes de lo que están vendiendo realmente y venderían a los capitalistas del proceso 1, es decir, del trabajo que yo he realizado únicamente te voy a vender el 20 de trabajo que yo he metido en este teléfono móvil. Y mete una conversación de discusión entre un obrero y un capitalista que realmente merece la pena leerlo. Y dice que en 5 libras de hilaza, o sea, en un valor de 5 libras de hilaza, como ejemplo pone, 5 corresponden al capital constante que ha puesto el capitalista, y 2,5 al capital variable que ha puesto el obrero. Que el capital constante, paso brevemente, aunque imagino que muchas ya estaréis familiarizadas o familiarizados con los términos: capital constante, materiales, fuerzas, gastos constantes de fábrica, material, etcétera, y capital variable, capital humano, o bueno, capital humano, el valor que el valor del obrero, o sea, el valor que el obrero añade al producto. Entonces plantea esta discusión, que el obrero le dice que le pague 2 chelines porque es el valor que él ha añadido al producto final, y el capitalista le dice que no,
el capitalista le dice que no, que él es el que ha puesto el material, sin su material no podría haber producido. Por otro lado, el obrero le dice que sin su producción el material o el algodón se habría estropeado, etcétera. Tiene ahí una discusión de 2 páginas y el capitalista le dice ¿qué pasa? Que en el proceso de transformar la mercancía final en dinero pueden pasar 3 cosas. Una, sea que lo venda por debajo del precio, que el producto final lo venda por debajo del precio, otro, que no las venda directamente, o 3, que necesite bastante tiempo para vender el producto. El obrero le dice que según esa nueva ley del valor, que el capitalista está diciendo, que está explicando, tendría que pagar menos al algodonero que le ha comprado el algodón, etcétera, por si luego no le costaría venderlo y tal, y que no tendría ni pies ni cabeza. Y que si esta situación operase de verdad, esta situación operase de que los obreros vendiesen su mercancía como tal, el capitalista perdería su esencia y dejaría de serlo, ¿no? En un momento dado, no me acuerdo, pero dice que el capitalista pasaría a ser únicamente, no sé si el que da crédito o algo parecido, pero perdería su esencia. Y por último, el tercer argumento que da en este apartado A sería que ni el capitalista industrial, por pagar el interés en dinero, y el arrendatario, la renta en dinero, necesitan convertir previamente su mercancía en dinero y por lo tanto reducir una parte de su renta. En el apartado B pasa a explicar las mercancías que el obrero compra al capitalista, que es un reflujo de dinero que no expresa reproducción alguna. Es decir, aquí nos explica en el capítulo un proceso en el que el capitalista industrial compraría al obrero su fuerza de trabajo. En este proceso el capitalista aparece como vendedor y el obrero luego con ese dinero le compraría al capitalista, siempre tener en cuenta que estamos hablando en conjunto, en clases, no en un capitalista y un obrero, sino en el conjunto de la clase capitalista, en el conjunto de la clase obrera, estaría comprando al obrero con ese dinero productos, los productos resultantes de la producción que le pertenecen íntegramente al capitalista. En este segundo proceso, el capitalista aparece como vendedor de la mercancía al obrero. En este proceso dice, bueno, es más conocido, pero dice que hay dos posturas. O sea, desde la perspectiva del capitalista, lo que opera es un proceso de dinero, mercancía, dinero. O sea, primero, el capitalista compra dinero, con dinero compra una mercancía que es la fuerza de trabajo, para convertirlo luego también en dinero. Bueno, no vamos a entrar en el tema de la producción. Y para el obrero operaría al revés. La mercancía, su fuerza de trabajo, la cambiaría por dinero para luego comprar otra vez mercancías al capitalista, pues eso, para subsistir o tal. Y como el capitalista es el comprador, es el que posee la capacidad de comprar, es el que va a renovar el proceso. O sea, ese reflujo de dinero se va a dar, como hemos visto antes, la frase que hemos explicado, que se cambiaba capital por ingreso, y que el reflujo es necesario porque el obrero necesita comprar medios de vida sí o sí para subsistir, pero que siempre dependerá de que el capitalista renueve el proceso. Ahí, muy rápido en la anterior presentación, que esto aquí debería ir comprador. O sea, el capitalista es comprador de la fuerza de trabajo. Y aquí es vendedor de una mercancía que él mismo habría producido, pero aquí la palabra es comprador, como lo has explicado aquí bien. Ah, vale, sí, perdón, me he liado. Sí, aquí iría comprador. O sea, primero actúa como comprador y luego como vendedor, sí. O sea, compra la fuerza de trabajo. Lo modificaré. Vale, dice que el proceso,
ese cambio de esa circulación, el cambio de dinero, mercancía a dinero, por valores iguales no expresa reproducción alguna, o sea, no expresa reproducción, que es diferente al proceso, y Marx lo explica, al proceso, pero no lo desarrolla mucho, D', donde D', o sea, el producto, o sea, la última metamorfosis de mercancía a dinero resultaría ser más dinero que el del principio. Sería valor que se valoriza, o sea, sería capital en el proceso de producción, que no es lo mismo, dice. Dice que el dinero, mercancía, dinero, ese cambio, esa metamorfosis es simplemente el reflujo de dinero. Con esto, o sea, con este proceso, con el proceso de circulación, el capitalista no se enriquece. Y aquí, por ejemplo, vemos que si el capitalista le paga al obrero 10 chelines de salario, el obrero le paga al capitalista 10 chelines en mercancía, como si en este caso el capitalista le hubiese pagado los 10 chelines directamente en víveres, no hubiese habido reflujo de dinero y no operaría esta circulación. Y luego, claro, la vez que la producción es la que enriquece, es la que se invierte más trabajo que el salario que se va a llevar el obrero. Aquí ponía el asterisco porque es en este apartado del capítulo donde Marx dice que hay que entender el capitalista y el obrero como clase capitalista en su conjunto o la clase obrera en su conjunto. Pone un ejemplo, claro, que sería el ejemplo en el cambio de capital constante, en un cambio de capital constante, y pone el ejemplo de un fabricante de máquinas, que compra hierro y luego le vendería una máquina a ese que le ha vendido hierro. Dice como el mismo dinero que refluye ha puesto en circulación el doble de su valor. Es decir, vemos cómo ha habido el reflujo de mercancías únicamente con dinero, o sea, con la mitad de dinero. Y en el ejemplo explica cómo el fabricante tiene 1.000 euros, tiene que tener 1.000 euros en concepto de máquinas, o sea, 1.000 en valor de concepto de máquina y 1.000 en concepto de oro, plata o billetes. Y que el proceso, o sea, y como el proceso de circulación es tan amplio y esos 1.000 euros que primero le paga por el hierro, podían, el que le ha vendido hierro podría haber ido a la carnicería o podría haber ido a comprar leche y el lechero podría haber ido a comprar no sé qué, pueden rotar pues 40 veces o las que sean por el mercado antes de llegar otra vez a las manos del fabricante de máquinas, que es el que ha puesto en circulación esos 1.000 euros, y pondría en movimiento pues cada vez 1.000 euros, o sea, 1.000 de una mercancía, 1.000 de otra, y moviendo un valor similar a 40.000 euros antes de volver. Y luego Marx aquí dice, ¿cómo es posible que el capitalista extraiga más dinero de la circulación del que mete? Y dice que, bueno, esto es algo que va a explicar más tarde, pero bueno, ya sabéis cómo es la estructura de las teorías de la plusvalía y tal, que no lo explica. Vale, paso. El siguiente apartado sería la circulación entre arrendatario y manufacturero, según la tabla económica, y explica un poquito este proceso. Como el terrateniente, imaginemos, tiene dinero, se le ha dado el farmer, aquí vemos el arrendatario como aparece como farmer y les llama FP y S. El terrateniente pagaría a la clase estéril 1.000 millones un intercambio de productos con valor de 1.000 millones que entrarían directamente al consumo del terrateniente,
va directamente al consumo, mientras que ese proceso para la clase estéril lo que supone es convertir producto que ha producido en dinero, es decir, ahora tiene 1.000 millones que invertirá para comprar mercancías a la clase arrendataria y emplear esas mercancías como medios de producción, medios de subsistencia para volver a generar, para volver a reproducir esos productos. Y, mientras que para uno ha sido consumo, el otro ha sido convertir dinero, que lo va a poner en esta circulación, que para la clase estéril va a suponer también un proceso de reproducción. Con este proceso, el arrendatario recupera los 1.000 euros que ha puesto al principio, que le había dado a P. Y operan 4 actos, es decir, el primero que hemos visto que el farmer, el arrendatario, le pagaría 200 millones por el alquiler de la tierra al propietario, el propietario pagaría directamente al arrendatario 1.000 millones por víveres que entrarían directamente en el consumo, como también el propietario o el terrateniente pagaría 1.000 millones a la clase estéril por sus productos, y como esos productos, la clase estéril pagaría esos 1.000 millones también al arrendatario por los víveres que le va a dar, pues, para reproducir otra vez, para subsistir, etcétera. Es un poco el proceso que veíamos al principio en la tabla. El arrendatario ahora mismo tiene otra vez, tiene los 2,5 que componen la renta, de los cuales, de esos 2,5 finales, más nos dice que uno irán para ese otra vez, o sea, después de todo este proceso y cuando finalmente se ha quedado el arrendatario, o sea, esa clase arrendataria, con los 2,5 emplea la mitad de eso para pagar a ese productos, para reponer los elementos de la producción, o sea, para reponer los materiales, seguir produciendo, etcétera. Y que directamente esa quinta parte que es sobrante no entra en el proceso de circulación. Marx aclara que para Quesnay, el arrendatario es consciente que el arrendatario tiene que tener 200 millones en dinero que van a circular, necesita un valor equivalente a 200 millones en oro, plata o papel moneda, pero se olvida que en este proceso también se necesitan 200 millones de producto bruto en mercancías manufacturadas, que se necesitan incluso antes de la cosecha, ¿no? Para poder cosechar se han necesitado antes mercancías previas, por cuestiones lógicas, porque los arrendatarios, bueno, también precisan de las mercancías que crea la clase estéril. Entonces, los 5.000 millones de producto bruto que veíamos al principio, como he comentado también al principio, componen únicamente el producto bruto generado por la tierra, y no los 2.000 millones de la manufactura, que se reponen por la cosecha, precisamente. Entonces, pues realmente los datos, a diferencia de lo que pone Quesnay, tendríamos 7.000 millones, perdón, en producto bruto anual, que 2.000 corresponderían a los productos de la manufactura y 5.000 en cambio a los productos de la tierra. Y luego 2.000 que tendría que tener el arrendatario para poner en circulación otra vez el dinero, para pagar al propietario, al terrateniente, como hemos visto todo ese proceso. Está acabando ya el capítulo sobre Quesnay, es el más pesado. Y con eso nos encontraríamos de nuevo ante el mismo esquema de al principio, con esta última explicación, y del último 2,5 que refluye, que habíamos visto que refluye al arrendatario, hemos visto que uno va para la reproducción, para la clase estéril, y otro ni siquiera entra en la circulación. Vale, el apartado 5 de este capítulo sería la circulación de mercancías y circulación de dinero en la tabla económica.
y diferentes casos en los que el dinero refluye al punto de partida. Es de los puntos más largos y que no voy a entrar mucho en, o sea, no voy a entrar en el apartado. Voy a explicar de qué va. Marx pone, analizando la tabla y los procesos de circulación que se dan en la tabla, 6 casos distintos según quién pone a circular dinero, si lo pone el arrendatario, si lo pone el propietario, si lo pone la clase estéril, y cómo lo pone, si lo pone directamente cambiándolo por mercancía o lo hace cambiándolo, lo hace con un préstamo o lo hace en esto, pero explica 6 procesos que, sea como sea, van a refluir directamente, o sea, van a refluir y van a volver en la circulación a aquel que ha soltado a la circulación ese dinero. Entonces, el último apartado de este capítulo sería la importancia que ha tenido esta tabla económica en la historia de la economía política. Y bueno, realmente ha tenido bastante importancia porque, bueno, si no recuerdo mal, el trabajo este se publica en 1758 y es un intento de explicar el proceso de producción de capital como proceso de reproducción. Es un intento también de explicar la circulación como forma de ese proceso y el cambio que opera en esta circulación entre capital e ingreso. Y además, Quesnay también ve o se da cuenta intenta explicar esa circulación que existe entre 2 grandes sectores, que sería el de las materias primas y por otro lado el de los productos manufacturados. Vale. Un segundo, sí. Eso es, dice, indica que, y todo esto en pleno siglo XVIII. Y dice que era una idea verdaderamente genial, sin disputa, la idea más genial de la economía política se le puede reconocer hasta ahora. Y, bueno, precisamente Marx no da halagos así por así. No sé si tenéis algo respecto a este capítulo o entramos directamente al siguiente. No sé si alguien quiere compartir su reflexión o respecto al capítulo, qué es lo más importante a tener en cuenta en este capítulo, que haga la mayoría de circulación, etcétera. No sé si alguien quiere comentar algo. Continuamos. Vale, pues continuamos. El último capítulo de hoy, que también es corto, será el capítulo 7. El último capítulo antes de entrar a los apéndices en este tomo primero de la teoría sobre la plusvalía, que se titula Temprana crítica sobre la concepción liberal sobre la libertad del trabajador. Marx aclara al principio del capítulo que no acostumbra, o sea, no quería meter este tipo de autores, pero que lo ha visto necesario meterlo, y nos habla en estas 4 páginas que componen el capítulo sobre Linguet y sobre lo que escribe en su obra Teorías de los civiles, imagino que es la traducción, redactada en 1767. Aclara que este autor solo conoció a los fisiócratas, en el entorno de la economía política, y que su genialidad la profundidad de su pensamiento la podemos ver en la frase que en el tomo primero le escribe a Quesnay, contra Montesquieu, perdón, donde Linguet dice que el espíritu de las leyes es la propiedad. Y explica cómo los ricos se han adueñado, habla en términos de ricos, pobres, etcétera, Linguet. Y dice cómo los ricos se han adueñado de los elementos de la naturaleza y eso ha hecho que los demás
participen en su tesoro con el fin de acrecentarlo y ofreciéndoles una cantidad minúscula. Es decir, que otros, al tener unos todos los elementos de la naturaleza y todas las condiciones de producción de los elementos, hace que los que no tengan solo puedan participar o hacen que participen en su tesoro, en la producción, para acrecentar la riqueza de esos que poseen los elementos de la naturaleza y ofreciéndoles una cantidad minúscula de lo que producen o del excedente. Dice que la sociedad ha hecho las leyes y la propiedad existe antes que las leyes, que no son las leyes las que generan la propiedad, o sea, la sociedad, perdón. Y dice que la sociedad es la raíz de la propiedad. Explica, bueno, esto lo podemos enlazar con el otro seminario que veníamos estudiando también, las obras de el papel del trabajo en la transformación del mundo al hombre, o esas últimas sesiones, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Así que también podemos contrastar un poquillo o saber por dónde van los tiros. Linguet decía que al principio de la sociedad solo existían, bueno, había solo cultivadores y pastores pacíficos y una serie de cazadores, personas que se reunían en grupo para cazar, para juntar una violencia conjunta para que se haga mucho más fácil la caza, etcétera. Y dice que esa violencia es inherente a la sociedad. O sea que esos cazadores y esa puesta en común de cazadores para cazar tiene que ser el precedente de la sociedad, que es violenta, dice, bueno, de manera natural, etcétera. A costa de la esclavitud de la sociedad se genera, ¿no? A costa de la esclavitud de una parte de los hombres y dice que de las mujeres en su totalidad. Y que los privados de las condiciones de producción se ven obligados a trabajar. Estamos pasando a otro apartado del Linguet. Es bastante corto y bastante confuso, pero que los privados de las condiciones de producción se ven obligados a trabajar y que los ricos únicamente se enrinden con trabajo ajeno. Y que una vez despojados de las condiciones de producción, se les obliga a trabajar por una miseria. Haciendo esta referencia con sociedades antiguas de los que no poseían medios de producción, condiciones de producción, habla en este capítulo en vez de medios de producción, etcétera, hace una similitud con las ciudades y aldeas actuales, porque este autor critica a los economistas de su época y cómo legitimaban el orden liberal que se estaba gestando, y etcétera. Dice como actualmente en las ciudades y aldeas existen una clase de gente que son los peones y los jornaleros, que se ven obligados a trabajar, que no tienen otra opción que trabajar por la única razón, como hemos visto en el primer capítulo, que si no trabajan se mueren de hambre. Es decir, porque no tienen han nacido sin otro medio posible de subsistir. Y bueno, mete esta pullita, mete esta pulla de decir, y nos dirán, pero son libres de decir si quieren trabajar o no quieren trabajar, o de morirse de hambres. Y este Linguet, que se les paga lo justo para el sustento y se les pone lo justo para el sustento para que luego no tengan otra opción de volver a trabajar, de volver a trabajar el siguiente mes. Y también se les pone vigilantes para que produzcan al ritmo necesario, para que no dejen de producir, de generar riqueza, etc. Dice que los jornaleros nacen, se crían y son educados al servicio de la riqueza, para generar únicamente riqueza. Y que son tantos, es decir, hay tantos jornaleros, hay tantos peones, etc. Bueno, en un momento dado dice que pegas una patada a una piedra y salen 5 jornaleros, que se puede pagar menos. Aquí estamos también un poquito viendo la concepción que tenía, o sea, no material, no científica, pero un poco moral de ese concepto que es el ejército industrial de reserva y cómo lo percibían. Que bueno, es un avance para su época. Estamos hablando de 1767. Y dice que cuanto más pobre es la gente, pues menos se les puede pagar, ¿no?
Es decir, si tú estás en peores condiciones y necesitas el dinero sí o sí, pues las condiciones que te puedo poner son difíciles y no tienes otra opción que aceptarla. Y plantea esa pregunta a Linguet de si eso es realmente la libertad. Y bueno, eso es algo que lo podemos ver casi actualmente, ¿no? En muchos casos. Y cierra el capítulo y cierra todos los capítulos antes de entrar a los apéndices con, bueno, esta observación sobre Linguet, que Linguet le dice a los iluministas franceses, a los economistas, etcétera, de aquella época que están legitimando un orden o una economía y tal, le suelta esta puya, esta reflexión que él ha querido meter completa, que dice: ¿acaso no veis que la obediencia y el aniquilamiento, pues así que hay que llamarlas, de esta gran mayoría de las ovejas del rebaño engendra la opulencia de sus pastores? Dice: creedme si os digo que en su propio interés, el del pastor, en el vuestro incluso, en el suyo propio, haríais mejor en dejarlas en convencimiento en que se hallan de que ese perrillo que les ladra tiene él solo más fuerza que todas ellas juntas. Dejadlas que huyan estúpidamente ante su propia sombra. Todos saldréis ganando con ello. A vosotros os resultará más fácil reunirlas para trasquilarlas. Y en cuanto a ellas, estarán así más a salvo de verse devoradas por los lobos. Solamente, es verdad, para verse devoradas por los hombres. Pero al fin y al cabo, es esa la suerte que les aguarda desde el momento en que han entrado en el redil. Y antes de hablar de sacarlas de él, tenéis que empezar por destruir el redil, es decir, la sociedad. El capítulo era bastante corto, tenía 4 páginas. No sé si alguien tiene algo que comentar. Abrimos palabra ya para el debate o la discusión. Palabras. David. Nada, pues animar a quien no haya ido a leer el capítulo y tal, a leer la parte del diálogo que teatraliza Marx ahí con el obrero. Ese obrero que dice: bueno, vamos a jugar al juego de tu explicación sobre la economía política. Pensemos que sí, que me pagas por mi trabajo. Vas a pagarme con mi trabajo y ahora vamos a hablar de qué es lo que pasa. Y ese diálogo teatral estaría estupendo también para hacerlo en los institutos en Navidades, de obra de teatro. Esa, por ejemplo. Y luego, como de reflexión de estos capítulos que hemos estado leyendo y estos en particular, lo interesante que es en las teorías de la plusvalía ir viendo de dónde viene todo el análisis marxista de la economía política, pero no solo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya sabemos que en Miseria de la filosofía, pues Marx cita a William Thompson, pues un ricardiano medio obrerista que dice que el Estado es funcional a la clase dominante, ¿no? Entonces una idea que nosotros tomamos como pues, marxista, que igual podríamos llegar a considerar que brota de puramente y así de manera espontánea, pues tiene sus raíces y tiene una serie de gente que estaba rondando esas ideas, ¿no? Pues eso pasa aquí con la economía política de manera clarísima, ¿no? Tenemos en todo momento Marx nos está reconociendo a unos lo que son los avances y criticándoles al mismo tiempo. El capítulo de Adam Smith es decir, el capítulo pasado era decir en todo momento qué aspecto era correcto de Adam Smith sobre la distinción entre trabajo productivo y trabajo improductivo y después criticar a todos los que habían introducido confusiones al respecto de una de las definiciones erróneas de Adam Smith al respecto. O sea, Marx está recogiendo de unos, quitando la paja y repartiendo caña a todos los que no sirven para entender las cosas. Entonces esto permite salir de una idea de un marxismo, una especie de marxismo espontáneo y hay un montón de ideas que o algunas de ellas están en este capítulito. Por ejemplo, muchas premisas de la acumulación originaria, que no nos vengan diciendo que es un invento de Marx. Ya había gente
había detectado muchas cosas de la acumulación originaria y muchísimas cosas de la lucha de clases. Bueno, ya Marx dice que él nunca ha descubierto la lucha de clases, que la lucha de clases la han trabajado muchos historiadores antes que él. La cuestión de la reducción del salario a lo más mínimo, qué fuerzas hacen que el salario tienda a estar empujado hacia lo mínimo. Pues eso, todo esto son cosas que ya existían. Lo que hace Marx es articular un montón de elementos ya existentes de la economía política en torno a la cuestión del plusvalor, y entonces incluso hacer la economía política más perfecta frente a errores o planteamientos que no terminaban Adam Smith y David Ricardo de sacar las últimas consecuencias de sus propios planteamientos, ¿no? Si el valor proviene del trabajo, pues es una consecuencia coherente identificar el plusvalor, pero ellos no daban este paso porque implicaba pues, evidenciar que la burguesía era también superflua, ¿no? Entonces, bueno, sin más esta idea de las fuentes históricas y como que nutren el marxismo. A ver, vamos a dar la palabra. Puedes hablar, Joaquín, creo. Apartado capítulo sobre el. Fijémonos que el título del apartado 3 lo pone los editores de No se te oye. Pero el subtítulo es de Marx. ¿Y qué es lo que dice Marx? Dice: frase absurda acerca del salario como adelanto del capitalista a los obreros y concepción burguesa de la ganancia como prima de riesgo. Oiga, ¿esto de la prima de riesgo no le suena? Continuamente estamos hablando de la prima de riesgo para arriba y la prima de riesgo para abajo. Pero es que, en última instancia, cuando los capitalistas o la economía burguesa hoy en las facultades de economía y administración de empresas quieren explicar el beneficio, la ganancia, dicen que es una remuneración por el riesgo de haber, justo exactamente lo que dice Marx, de haber comprado medios de producción y fuerza de trabajo y haberlo puesto a producir con el riesgo de que no se venda la producción. Todo eso lo desmonta en 4 páginas, en un sketch que, como dice David, se podría reproducir perfectamente en un teatro, en el salón de actos de todas las facultades de economía de España, para introducir un poco de ciencia a las mismas. Lo desmonta en 4 páginas. O la idea de que el salario es un adelanto por parte del capitalista. Muchas veces lo decimos nosotros. El capitalista compra fuerza de trabajo, medios de producción, y paga con el producto una vez que lo ha vendido. Esa argumentación sigue estando plenamente vigente, a pesar de que hace más de 150 años Marx la desmontó de esta forma tan irónica. Por tanto, creo que esta sección merece un repaso, una lectura doble o triple, lenta, bien subrayada, porque aquí está un resumen buenísimo contra la concepción fundamentalmente ideológica del beneficio y del salario que predominan hoy en día también, no solo en la época de Marx. En relación a la sección 7 sobre Linguet, es interesante cómo Marx empieza llamando la atención. Primero, Linguet no es socialista. Segundo, es fundamentalmente reaccionario. Pero Linguet solamente llegó a conocer a los fisiócratas y, sin embargo, y nos suelta todos los párrafos del texto de Linguet. Es decir, que Marx no tiene ningún empacho en reconocer que autores anti-enciclopedistas o antiluministas, como le llaman en la traducción, reaccionarios, y que escriben en una época muy temprana del desarrollo de la ciencia económica, tienen una capacidad para identificar los fundamentos
en este caso, de la relación de explotación, de la relación de clase en la sociedad contemporánea. Esto también es un llamado porque hay mucha gente que solamente lee autores marxistas y cree que la verdad está solamente en el marxismo, que no está diciendo Marx aquí. No, no. Un autor reaccionario, antienciclopedista, tiene más verdad y aporta más verdad que muchos autores supuestamente progresistas enciclopedistas. Interesante también esa reflexión. Azman levantaba la mano, así que Sí, sí, se te oye. yo quería plantear ahí una pregunta. Eso de que cierto es que los trabajadores al final son los que se pagan a sí mismos en muchísimos procesos productivos, ¿no? Por ejemplo, pues tema de bares, restaurantes, todos los procesos productivos en los que la venta se concreta antes de que ellos cobren, ¿no? Y los procesos productivos en los que la venta o la validación en el mercado se realice con seguridad después del el ciclo de cobro, ¿no? O sea, los 30 días si cobran en 30 días, 15 si cobran en 15 días. Pero sí es cierto que los procesos productivos que no se finalizan antes de un mes, sí que el capitalista está adelantando capital que, bueno, habrá obtenido de procesos productivos anteriores, que son capital acumulado, de otros plusvalor, etcétera, pero sí que se puede decir que ahí el capitalista está adelantando dinero que puede luego recuperar y puede no recuperar. Pregunto yo. No sé si alguien le quiere contestar, mientras yo busco un apartado del texto que justo dice, esto no hace falta ni que suceda porque hay o sea, mucha producción, ni siquiera es un producto acabado, sino que come un trozo de una, o sea, algo necesario de otra mercancía. Con respecto a lo que dices, Azman, es cierto que si el producto del trabajo del obrero no se ha terminado en ese mes, el capitalista no puede venderlo y no puede realizarlo en forma dineraria, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya adelantado el capital. Es decir, al obrero se le paga a final de mes y el trabajo del obrero se transforma en capital mercantil o se transforma en materias primas que están a medio producir, pero que ya se les ha transferido una parte del valor de los medios de producción y del propio trabajo del obrero. Es decir, el hecho de que no se venda el producto del obrero, es decir, el hecho de que ese trabajo que se ha convertido en capital mercantil no se realice en la venta, no significa que el capitalista haya adelantado el salario por el hecho de que a final de mes pague a ese obrero. Sencillamente quiere decir que no se ha terminado el ciclo de producción, pero el capitalista ya se ha apropiado del trabajo del obrero. Es decir, el capitalista ya ha despachado al obrero y ha almacenado esa mercancía, esté terminada o no, en su almacén. Es decir, el capital ya se lo ha apropiado. Y solo es después de que se realice el trabajo durante el mes cuando le paga al obrero. Luego, el hecho de que lo venda, cómo y cuándo y por qué valor, eso es otro problema y es un problema del capitalista. Pero como tal, el trabajo ya ha sido transformado en capital mercantil. No sé si te respondo. Sí, sí, a ver, ha habido cortes, pero creo que he captado la idea. No, sí, eso yo lo entiendo perfectamente. El obrero ha entregado valor, el valor está, digamos, entre comillas, inyectado en la economía es más rica que en el periodo anterior, pero yo quiero volver al detalle de que el beneficio... ¿Hola? Sí, se te oye. Yo tengo mis dudas porque yo creo que que el beneficio sea en parte prima de riesgo, al menos que no se demuestre lo contrario, parte de esa verdad es así, porque si bien es cierto que el dinero, evidentemente la riqueza siempre viene del trabajo,
y viene de ciclos anteriores, esté depositado como plusvalor en el bolsillo de un capitalista o donde sea, pero siempre viene del trabajo. Pero el capitalista, si no logra validar luego esa riqueza que él había previsto que iba a valer X, y ese X que él había visto, que había previsto, no se cumple, ese no, en la mayoría de los casos, bueno, en la mayoría de los casos, en muchos casos que corresponden con las grandes compañías, etcétera, pues sí, por eso están ahí. Pero en todos los casos, los que no son capitalistas que pierden los créditos o pierden su capital y quedan comprometidos de alguna forma. Luego, en cierta manera, sí que el beneficio explica en parte el riesgo, y la demostración es que si el beneficio no representara riesgo, pues todos iríamos al banco y lo pillaríamos, ¿no? No sé, y montaríamos un negocio. A ver, vale, si quieres leo lo de Joaquín y le paso la palabra a David. Dice, ¿el capitalista no adelanta nada o, como dices, proviene de un ciclo anterior o es dinero que proviene del banco? ¿Por qué la posibilidad de no vender la mercancía se llama riesgo y la posibilidad de no vender la mercancía de fuerza de trabajo se llama circunstancias de la vida? Sobre la cuestión, en realidad está resuelta en el diálogo que plantea Marx. Y sobre o sea, aquí la cosa va sobre todo de explicar de dónde proviene la ganancia. Y sobre esto hay dos posturas ideológicas fundamentales. Y con ideológicas quiero decir ideológicas de la burguesía. O sea, las desviaciones y distorsiones sobre la realidad que nos quieren infundir. Una de ellas es el trabajo del capitalista, lo mucho que trabaja el capitalista organizando la producción, lo cual está desmentido ya por Marx en el libro 2, si no recuerdo mal, o es en el tercero, donde explica que puede haber un salario por la organización del trabajo y que ese trabajo de organización se evidencia, que se diferencia de la ganancia en que una empresa se le puede contratar a un gerente para que lleve una empresa y darle un salario y que el capitalista sigue teniendo ganancia al margen de ese salario, ¿no? Pues, como en toda tienda de telepizza hay un responsable de tienda, lo mismo que hay en el caso de un pequeño restaurante, pues puede haber un trabajador capitalista que tiene fuerza de trabajo y que también hace tareas, ¿no? Pero bueno, las tareas derivadas de ese trabajo que ejerce, ese salario por la organización, es una cosa distinta del beneficio. Y la otra postura que busca explicarse es esta cuestión del riesgo. Y en el diálogo, lo que plantea Marx es que hay un momento en que dice en los obreros, muy bien, si es por el riesgo, cóbranos el mismo riesgo que te cobra a ti el banco, es un 3%, por prestarte dinero. O cóbranos, o porque tú cuando acudes a un algodonero a comprar algodón y le dices, es que mira, fíjate que pues voy a hacer unas camisetas, pero no sé si las voy a vender o no, entonces, aunque las camisetas valgan 100, pues me tienes que dejar a 70. Ese proceso no existe, ¿no? Lo que está explicando más es que la única forma de que podamos explicar de dónde proviene esta ganancia es de que esa mercancía, fuerza de trabajo, se está pagando a su precio, se le está dando al obrero el valor de su fuerza de trabajo, lo que es que esa fuerza de trabajo produce luego mucho más valor. Y la cuestión del riesgo, si se acordase, que es lo que ha hecho referencia una y a ellos, si se acordase que al trabajador se le pagase su trabajo y se le descontase un poquito por el riesgo, el 3% por el riesgo por el mismo que se paga, paga de crédito, el capitalista no podría ser capitalista. Claro que no puede capitalizar, pero es que, a ver, la explicación que has comentado de que, bueno, pues que nos cobre lo que el banco le cobra, el capitalista cobra un diferencial, porque si la operación sale bien, te cobra lo que le cobró a él el banco. Y si la operación sale mal, ¿quién le paga a él? O sea, yo entiendo que el capitalista le cobra luego al trabajador ese diferencial de y si sale mal. Que luego, evidentemente, no va a salir mal porque el capitalista es una persona que ya está curtida en el tema y le ha dado las vueltas necesarias para que no ocurra. Luego, no tengo, o sea, lo estoy viendo, o sea, a mí no hay que convencerme, yo soy militante, pero el caso es que
creo que hay que darle vuelta desde el punto de vista argumental a eso, porque no lo veo todavía muy claro. Yo creo que sí que hay algún tipo de riesgo ahí que hay que explicarlo. Hay muchos riesgos. O sea, en el libro os pone el ejemplo de que si tú eres un esclavista y llenas un barco de negros de África y lo llevas al Caribe, corres un riesgo de que muchos de ellos te mueran y pierdas tu capital. O sea, quien explota capital quien explota trabajo ajeno, corre riesgo de que su explotación de trabajo ajeno no sea tan fructífera como espera. Eso es innegable, lo cual no anula la explotación. Y no explica tampoco la ganancia del esclavista, no explica el riesgo que asume eh, o la posible pérdida de capital. Eso es una consecuencia que puede darse en su proceso de valorización del capital. Pero si tú quieres explicar de dónde obtiene ganancia el capitalista, no es por arriesgar, sino porque está absorbiendo trabajo de una serie de personas. O sea, la idea de que es el riesgo de donde viene la ganancia, en realidad es una idea, ¿cómo decirlo?, metafísica o idealista. O sea, no se sabe de dónde está proviniendo. O sea, parece que hay un asignado de riesgo, pero es que en realidad el propio crédito que tiene que pagar el capitalista al banco, ese riesgo ese interés que le paga, lo ha absorbido, él tiene capacidad de pagar al banco el interés del crédito porque tiene una serie de trabajadores que están generando plus trabajo. Entonces hay que explicar que los riesgos de explotar el trabajo no son la explicación de la ganancia. Aparte que el trabajador tiene mucho riesgo de estar trabajando para un mal empresario, que cada vez que hay crisis, los trabajadores, cuando la empresa quiebra, pues los trabajadores se van, ¿no? La plantilla, o sea, también lo dice en el diálogo, ¿no? Los que más sufren el riesgo son los propios trabajadores. Entiendo perfectamente lo que se hace es el estudio, los porqués, los mecanismos que hay detrás de una realidad más que la argumentación de lo legítima o lo ilegítima que es. Claro, el capitalista yo creo que en la ganancia tiene el privilegio digamos, en el beneficio tiene el privilegio de justificar su riesgo y el obrero, por su posición de debilidad frente al capitalista, pues sencillamente, como comenta Joaquín, sencillamente su riesgo no es cubierto en absoluto porque sencillamente el proceso, políticamente hablando, pesa poco. Digamos que yo lo veo por ahí, ¿no? Que el capitalista en su papel de propietario de los medios de producción, sea ese beneficio explicado por el riesgo o no, va a estar su trabajo, su posibilidad de perder está bien remunerada. Pero dentro del mismo proceso, dentro de las mismas relaciones, está la otra parte, que es el obrero, que su riesgo, sea el que sea, nunca va a estar remunerado por su propia posición de debilidad. Pero sí que yo creo que el beneficio sí que explica en cierta manera algún tipo de riesgo, sí que lo explica. Luego, pues habrá empresas que metan más cosas, habrá empresas que metan menos, unas que roben más, unas que roben menos, y seguramente una parte importante sea más robo que cubrir realmente un riesgo existente. Josu tenía la mano levantada mientras está Joaquín escribiendo. Es una suposición, Joaquín. Perdón. Sí. Bueno, me parece
interesante, ¿no? Lo que estáis hablando. Solamente igual remitirnos pues al texto, ¿no? Y ahí cuando aparece el tema según entiendo yo que, bueno, parece hay alguna frase que igual tampoco los tengo yo muy claros, pero lo que yo entiendo, digamos, de la parte del texto es que, bueno, pues que el riesgo, vamos a decir así, que el capitalista está arriesgando con algo que no es suyo, es decir, eso que él tiene para poder pagar al trabajador, digamos, viene de otro ciclo, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, por eso este tema, digamos, enlaza con las tablas en la tabla económica de Kessler, ¿no? O sea, decir que, digamos, o sea, porque si no, ¿por qué de repente se pone a hablar de esto, ¿no? Porque es, al fin y al cabo, pues eso, ¿no? Es una cuestión de, bueno, el riesgo, uno no puede arriesgar con algo que no es suyo, vamos a decir así de simplemente, no sé cómo lo veis. Y yo creo que es muy preciso lo que dice Joshua, es que es una consideración profundamente superficial de la cuestión y que buscas convertirse en la esencia. Esa es la transposición que busca hacer y eludiendo esto que has mencionado muy brevemente, que es completamente que es la clave, digamos. Que a nadie en ningún sitio le pagan nada por arriesgarse, o sea, eso no pasa en ningún sitio. Ese es un planteamiento. ¿No hay más palabras? Perdón, que sí, que efectivamente es una cuestión estética, más entrando más en el campo de los zascas que otra cosa, pero que yo creo que es una cosa que hay que abordar y crear argumento, porque al fin y al cabo entre nosotros pues nos entendemos bastante bien y una parte también de esto es un poco de mística, ¿no? Quiero decir que pues, fe en las ideas, ¿no? Aparte de su material y de su carácter científico, pero que a la calle hay que tener estos argumentos claros porque cuando hablas con gente, pues hay que saber explicarlo. Ya dice Joaquín que hay que escribir un libro. Ha hecho eso, que yo hablo más. No, simplemente decir igual que tampoco lo veo yo como escribe Joaquín, o sea, no veo que esto tenga que ver con una quimera, en el sentido de, está claro que, yo qué sé, si yo robo a tal persona pues $1.000 y otro roba 500 y empezamos a hacer negocios, vamos a decir así, pues podemos invertir en distintas cosas, lo que sea, ¿no? Y pues sabemos que cuanto más riesgo hay más posibilidad de ganancia o, digamos, es más, digamos, está asociado, ¿no? Digamos, al fin y al cabo, el beneficio esperado es proporcional al riesgo o algo así. Es decir, que el riesgo, digamos, tiene un estatuto, vamos a decir así, real, pero eso no significa que no sea, pues eso, ¿no? Lo que decía antes, que no sea, pues, algo que tú obtienes o no obtienes, el beneficio, el riesgo del beneficio depende, digamos, en base a lo que no es tuyo o algo así. O sea, no lo veo quimérico en el sentido del riesgo. Yo creo, Josu, que en realidad es al revés. O sea, justamente los países más desarrollados, con más niveles de igualdad, donde hay menos necesidades de gasto, por ejemplo, en seguridad, que, por ejemplo, en los centros comerciales en general en Europa, no hace falta que haya una persona armada con una metralleta a la entrada. Y en varios de América Latina sí, por ejemplo. Y entonces, todo ese riesgo real, efectivo, es un lastre para el desarrollo, en realidad, para el desarrollo económico. Hay que gastar un montón en materia de seguridad
impide que todo el trabajo productivo de la sociedad esté lanzado en realmente producir mercancías que satisfagan valores de uso. Yo creo que lo que dice, o que el apunte de Joaquín Quimérico es exacto en la medida en la que se quiere poner algo que es ideológico, o sea, una premisa del capitalista, la explicación. Si queremos explicar el beneficio por el riesgo, eso es quimérico. O sea, no podemos nunca llegar a explicar la fuente del beneficio por el riesgo. Eso es lo que yo estoy de acuerdo en que es quimérico. Pero también es súper interesante y creo que tenemos que tenerlo muy en cuenta, o sea, cómo nosotros sabemos que mientras exista una base material para que se den determinada lucha de clases y determinados debates sobre la explicación del proceso histórico, va a existir esto. O sea, nosotros, así como la ideología liberal es mecánica en su noción del paso del tiempo, ¿no? Y dicen, bueno, Marx escribió hace 150 años, entonces ya no nos sirve. Y no son conscientes de que están asumiendo ideas no de hace 150, sino de hace 240, ¿no? Nosotros tenemos que, claro, somos conscientes de esto y para rebatirlo, comentando a raíz de lo que ha dicho Azman, yo creo que en general, o sea, la clase trabajadora asume muy rápidamente la idea de que se le paga menos de lo que produce y que se contrata justo por eso. Eso yo no conozco a ninguna persona de la clase trabajadora a que tú no le digas, oye, pero tú sabes que si se te paga al final de mes 1.500 es porque produces 3.000. Y si el día que empiezas a producir 1.100, pues ya no te van a dar 1.500 al final de mes, te van a rebajar el sueldo o te van a despedir. Y eso lo sabe cualquier persona porque lo vive cotidianamente. Y entonces, si sabe que la acumulación de beneficios proviene de aquí y te dice pues, que lo que está arriesgando el capital y se hace evidente que lo que está arriesgando el capitalista es por la acumulación de tu trabajo pasado, pues yo creo que a ningún obrero le va a pesar los quebraderos de cabeza del capitalista en este sentido. Ni va a decir, bueno, que el hombre se está arriesgando, ¿no?